el ABCD, soporte vital básico y de prehospitalario, visto la cadena de vida o de supervivencia para pacientes adultos y para pacientes pediátricos. Entonces, en más de una ocasión mencioné el tema de cinemática del accidente, ¿no? O cinemática del trauma, mecanismo de injuria o mecanismo de lesión. Todos esos conceptos son básicamente lo mismo. ¿Y a qué se refiere? A un poco entender, en base a la información que tengamos de la escena, de la emergencia o del accidente, qué es lo que ocurrió, cómo y por qué, para tratar de hacernos como una película mental de cómo ocurrió el accidente, y entonces así podemos saber más o menos cuál es el pronóstico probable de las víctimas, cuáles son las lesiones que podrían tener, cuáles son los riesgos y peligros en la escena que pueden afectar a la víctima o a nosotros o a los colaboradores. Y también nos permiten hacer un pronóstico más o menos de cómo podría ser el progreso del estado de salud de las víctimas, ¿no? Entonces, por eso es importante comprender al menos algunos conceptos básicos de cinemática del accidente o de los accidentes. Vamos a ver si logro compartirlo acá como quiero, ¿no? Entonces, me avisan si es que pueden ver mi pantalla, que lo voy a compartir en un momentito ahorita, a ver si ya está ok. Entonces, ahorita le voy a compartir. Ahí pueden ver ya la presentación. Todavía no se puede, no se visualiza. La pantalla está oscura. Ahora sí se puede visualizar. Ahora sí se ve la pantalla. Ok, perdón, vamos a ajustar esto. Ok, entonces, veamos. Vamos a saltar las cosas obvias que ya se supone que conocen ustedes y que tienen como parte de una formación básica. Pero vamos a entrar a los conceptos que nos interesan. Entonces, en fisiopatología de los traumatismos, se define como cinemática al concepto de analizar un accidente y determinar qué daños podrían
concebiblemente haber resultado de la fuerza y movimientos involucrados, de la energía, ¿no? Que ha estado involucrada, cómo esa energía ha afectado a los víctimas o pacientes. Entonces, hay que tener en cuenta siempre las leyes de Newton. La primera es la ley de inercia, que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con una velocidad constante, a menos que experimente una fuerza externa neta que lo detenga, ¿no? Y la segunda ley es la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Esto por qué? Porque las leyes de la física son las que determinan qué es lo que pasa en un accidente vehicular, un accidente por caída, un atropello, lesiones por proyectiles, armas de fuego, explosiones, en fin, todo tiene que ver con física. Entonces, vamos a avanzar esto porque es mucha técnica, pero lo que sí nos interesa sobre las leyes de Newton y de la física es que cuando un objeto, llámese un auto, una moto, o puede ser una persona que está desplazándose en cierta dirección, está siendo sujeto a leyes de la física, ¿no? A la aceleración, y solo se va a detener si es que algo lo frena, ¿no? Entonces, eso puede ser el chocar, colisionar contra otro objeto, contra un poste, contra un árbol, la caída de una persona desde un andamio o un objeto que cae desde un techo y nos cae en la cabeza. Todo eso tiene velocidad, tiene aceleración, tiene masa, que es su peso, ¿no? Y todo eso se traduce en energía. Y esta energía, cuando la descarga en otra persona o en otro objeto, es cuando produce el daño. Entonces, a mayor aceleración, mayor posibilidad de daño. A mayor masa, ¿no? Una cosa es que me golpee, por ejemplo, un scooter, otra cosa es que me golpee una moto, otra cosa es que me golpee un camión. A mayor masa, más posibilidad también de daño. Y la forma en que se desacelera también, que se detiene ese objeto, cuanto más rápido sea ese objeto o persona, mayor el daño. Me explico. Si yo me desacelero al caer de cierta altura sobre las ramas de un árbol de a pocos y voy cayendo varios metros, pero las ramas me van deteniendo, el daño va a ser pequeño. Si yo caigo de esa misma altura, pero no caigo sobre el árbol, no tengo la suerte de caer sobre el árbol, y caigo directo hacia el asfalto, el daño va a ser tremendo, ¿no? Igual, si un vehículo se desacelera de golpe, y una persona que está en el interior no tenía cinturón de seguridad, va a salir proyectado, disparado, puede hasta morir. Si el vehículo se desacelera, se va frenando de a pocos, por más que no tenga cinturón, no va a salir proyectado. Un poco eso es lo que nos interesa conocer sobre las leyes de la física que tienen que ver con la cinemática. Entonces, hay diferentes tipos de traumatismos, contusos y penetrantes. No vamos a entrar en todos estos detalles tampoco porque esto ya lo conocen ustedes. Vamos a avanzar un poco más para entrar en materia. En el caso de los vehículos, que es una de las principales fuentes de accidentes, por ejemplo, yo como oficial de cuerpo de bomberos he atendido mucho más víctimas o pacientes por accidentes vehiculares que por incendios, que por enfermedad, que por otro tipo de lesiones o injurias, ¿no? Entonces, en una colisión pueden haber tres tipos de impacto en un vehículo de movimiento, sea moto, camión, lo que fuera, una bicicleta. Impacto del mismo vehículo, o sea, el transporte, ¿no? Impacto del cuerpo, o sea, la persona, los pasajeros que están adentro del vehículo, e impacto del órgano, o sea, el daño, el impacto sobre una parte específica del cuerpo. Aquí podemos ver un vehículo que se estrellaba contra un árbol y entonces venía a cierta velocidad y se desacelera violentamente, de golpe. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso hay impacto del cuerpo del conductor por estar sin cinturón de seguridad contra el timón. Ese tipo de lesión puede ser
seria, puede comprometer la vida, puede producir neumotórax, puede producir daños en el vaso, en el hígado, en las costillas, y puede ser de necesidad quirúrgica. La mayoría de veces aparenta no tener mayor gravedad en los primeros minutos, pero se complica muy rápidamente y el paciente se puede descompensar y fallecer inclusive a veces antes de llegar al hospital si no lo atendemos debidamente. Puede haber un sangrado importante, un sangrado de espacio interior, y que si no se controla rápidamente puede ser de necesidad mortal. Ahí ven cómo contra el timón, ¿no? Se comprime, acá estaría el corazón, se desplaza hacia adelante, se golpea contra la parrilla costal, contra el esternón, por la acción del golpe contra el timón. Entonces hay incidentes de tráfico que generan tipos de impacto frontal, posterior, lateral, vuelta de campana, volcamiento, que se complica mucho más la situación. Acá vemos un ejemplo de un impacto frontal, como les dije, puede ser contra el timón, puede ser contra el tablero, podría ser contra el parabrisas, si es que la persona no tiene cinturón y si el vehículo no tiene airbag o falla las bolsas de aire, ¿no? Impacto posterior, cuando al vehículo lo golpean por detrás, el otro fue un golpe por frontal, ¿no? Si me choca por detrás, por ejemplo, un camión o un bus, ¿qué efecto va a generar? El rebote de la persona primero hacia atrás y después de rebote se va hacia adelante, ¿no? Y hace el efecto del látigo, que es uno de los mecanismos de injuria de trauma de la zona cervical que puede ser grave. Esto es un impacto lateral, ¿no? Cuando el vehículo es golpeado o golpea por un costado, las personas tienden a golpear contra los parabrisas, contra las lunas, perdón, de los autos. Y este es un volcamiento con vuelta de campana. La persona va rodando dentro y golpeándose en múltiples formas si es que no tiene el cinturón de seguridad puesto. Lesiones a los peatones dependerán de, en el adulto, las lesiones generalmente son laterales, ya que este intenta protegerse. El adulto tiende a reaccionar mejor, ¿no? En una lesión peatonal. En el niño las lesiones son anteriores, ya que estos se enfrentan al vehículo. No suelen reaccionar y quitarse para un lado o para un costado. La diferencia de altura entre adultos y niños influirá en el patrón de las lesiones. Claro, porque al adulto, por ejemplo, el parachoques del auto, si lo atropellan, lo va a golpear en la zona del fémur, de repente, quizás si es muy bajito en la cadera, mientras que el niño puede impactarlo en la cabeza o en el tórax. Entonces las lesiones normalmente van a ser más severas en los pequeños. Luego, tres fases del impacto: el parachoques, que es el que primero afronta normalmente el contacto, ¿no? Después el frente y parabrisas del auto contra el pavimento o contra la acera. Entonces son tres fases de impacto, tres momentos de golpe o de lesión. Entonces las prioridades en el trauma, como siempre, es control de la vía aérea, segunda prioridad, evaluación de las actividades cardíacas de la víctima, administración de líquidos intravenosos, y la tercera prioridad viene la inmovilización. Pero recuerden que ya habíamos hablado de el ABCD, pero que después fue actualizado y cambió al CAB, y finalmente con la X por delante de sangrados exsanguinantes. Entonces, la prioridad va a ser, nos aproximamos a la víctima, si vemos que hay un sangrado importante, controlar ese sangrado, luego procedemos con el CAB, ver el tema circulatorio, si es que hay pulso, ver de vías aéreas, ver si es que están permeables, si la víctima puede respirar, y ver si es que hay respiración adecuada. Y luego continuamos con toda la evaluación primaria, que como les decía, tenemos más o menos 10 segundos para hacerla, la primera evaluación, y tratar de determinar si el paciente es un paciente crítico o no. Si en ese momento aparentemente el paciente no es crítico, continuamos con una evaluación más completa, una evaluación secundaria. Si el paciente es crítico, inmediatamente
lo empaquetamos, lo ponemos en un medio de traslado, lo trasladamos hasta la ambulancia, el helicóptero o el vehículo que fuera, y lo transportamos al centro de salud más cercano que tenga las capacidades para responder a esa emergencia. Ok, ¿cómo hacemos el empaquetamiento de la víctima? Bueno, ya saben, tenemos que posicionarlo manualmente, de forma que esté alineado de la cabeza a los pies, siempre teniendo cuidado con las posibles fracturas, tratar de mantener alineada la zona cervical, mover lo menos posible, eso ya lo saben. Luego colocar el collarín cervical. El collarín cervical, como les decía también, antes se recomendaba en toda situación. Ante la duda, coloquen el collarín cervical, pero si están seguros de que no ha habido compromiso o daño en la zona cervical, entonces no lo requiere. Coloque la tabla larga de columna, o sea, la tabla completa, rígida, por debajo de la víctima, y desplázela por debajo de la víctima, ¿no? Y después procedemos a inmovilización del tronco con los seguros, o sea, estos son los cinturones, ¿no? Que llevan las camillas, o puede ser con un spider, o le llaman pulpo también. Ese sistema de múltiples cinturones que aseguran a la víctima hacia la camilla y a la tabla rígida. Hay que colocar después las almohadillas debajo de la cabeza, si es adulto, o debajo del tronco si es un niño. Eso como le llaman ladrillos también, o almohadillas de inmovilización, que van con pega normalmente a las camillas. Hay que hacer inmovilización mecánica de la cabeza luego de haber puesto esos ladrillos a los lados. Se ponen las cintas de velcro para asegurar la frente y mentón, normalmente la víctima. De ahí inmovilizamos las extremidades inferiores y se sujetan luego los brazos a la tabla rígida y se reevalúa constantemente el ABCDE de la víctima y la circulación en las 4 extremidades para ver que no está habiendo un compromiso de esas extremidades o que de repente ajustamos mucho a la víctima o que hay un problema circulatorio, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, ayer también les había mencionado que íbamos a tocar un poco el tema, pero rápidamente, de la escala de valoración de Glasgow para medir el nivel de conciencia de la víctima. Entonces, tenemos puntajes para que las características que son cualitativas, o sea, de calidad de la conciencia, tratemos de convertirlas en cuantitativas, en números, para tener una valoración más o menos objetiva, que sirva sobre todo para, por ejemplo, si por radio tenemos que informar a un médico que está monitoreándonos, ¿no? O cuando vamos a hacer la entrega, la transferencia del paciente al llegar al centro de salud, poder informar paciente policontuso o politraumatizado, le dan cierta información de los valores y pueden decir escala de Glasgow de tanto, ¿no? Y con eso la persona que recibe ya sabe más o menos el estado general de conciencia de la víctima. Entonces, el primer parámetro que vemos, como lo ven acá en la tabla, en el lado izquierdo, es la apertura ocular, ¿no? Que tiene 4 niveles de clasificación. Si la apertura de los ojos es espontánea, tiene el máximo puntaje, que es 4. Si abre los ojos cuando nosotros se lo solicitamos el estímulo verbal, es 3. Si es al estímulo doloroso, o sea, yo le dije, por favor, abre los ojos, y no lo hace, pero le pellizco ligeramente, le aprieto un poco el hombro, o cuando estoy manipulando a la lesión, abre los ojos, eso es al estímulo doloroso. 2 puntos. Si no hay apertura ocular, 1 punto. Respuesta verbal es en el caso de que la víctima responda de forma espontánea cuando nosotros nos comunicamos con ella, cuando hay comandos verbales y hay una respuesta, ¿no?, a esos comandos verbales. Entonces, tenemos que ver si es que está orientado. Si está orientado, son 5 puntos. Si está confuso, son 4 puntos en respuesta verbal. Si utiliza palabras inapropiadas, son
3 puntos. Por ejemplo, palabras que no tienen que ver, no tienen sentido con la situación o lo que se está hablando, ¿no? Sonidos incomprensibles y balbucea, son 2 puntos. Y si no hay respuesta, es solamente un punto. Luego, la respuesta motora, o sea, movimiento y coordinación, si obedece órdenes, son 6 puntos. Si yo le digo, por favor, apriete mi mano y cumple con la orden, entonces son 6 puntos, ¿no? O le puedo decir, a ver, mueva, por favor, lentamente su pie, gírelo hacia un lado, hacia el otro. Eh, si localiza el dolor, son 5 puntos. O sea, usted le pregunta, ¿dónde le duele? Y la víctima le dice en la pierna, en el brazo, en fin. Esos son 5 puntos. Si solamente reacciona al dolor, por ejemplo, ustedes lo están ocultando, ¿no? Y él no dice, me duele aquí, me duele allá, no sigue los comandos de voz, pero ante el tacto, por ejemplo, le duele y él mueve el brazo, retira el brazo, la pierna, lo que fuera, esos son 4 puntos. Si hay movimiento anormal de partes del cuerpo, esos son 3 puntos. Por ejemplo, si está en una posición poco anatómica, los brazos, las articulaciones, luego, si están extendidas las extremidades, como si estuviera pues en rigor mortis, aunque no lo está, ¿no? Son 2 puntos dentro de esa valoración, ¿no? Si está completamente extendido, como que estuviera tieso, entonces eso es 2 puntos. Y si no hay respuesta, es 1 punto, si no hay respuesta motora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos a la víctima, aplicamos, digamos, esos parámetros, esos criterios, y de repente me sale de apertura ocular, por decir, al estímulo doloroso, si hay apertura ocular, 2 puntos. Respuesta verbal, palabras inapropiadas, 3 puntos. Respuesta motora, retira el dolor, 4 puntos. Entonces, 4 más 3, respuestas inapropiadas son 7, y al estímulo doloroso 2 eran 9. Entonces su escala de Glasgow sería de 9, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo de cómo utilizamos y cómo funciona la escala de Glasgow. Trauma cráneoencefálico, bueno, son muy comunes en los accidentes vehiculares y en politraumatizados también, en explosiones, caídas, pueden ser cerrados, penetrantes, puede haber gravedad leve, moderada, grave, y según su forma, la fractura de cráneo puede ser de bóveda, ¿no? O sea, la parte, digamos, de la circunferencia del cráneo o de la base del cráneo, por donde está más o menos el atlas, el axis, por ahí la silla turca y todo lo demás. Lesiones intracraneales pueden ser focales, pueden ser epidurales, subdurales o intracraneales. Hay mucha ciencia ahorita para este tema, lo dejo ahí nomás, vamos a avanzar un poco más. Enzo, tu audio se escucha entrecortado. No sé si lo puedes mejorar un poquito. De repente estoy muy lejos de la computadora. ¿Ahí qué tal me oye? Sí, ¿Me oye mejor? Sí. ¿Sí? Ok, creo que estaba un poquito lejos. Lo que pasa es que estoy usando ahora una netbook. Antes usaba la laptop y el sonido es un poquito Sí, menor. te escuchas medio entrecortado y se hace como un ruido, por eso. Ok, ahora Mejoró. listo. Algunos signos y síntomas de traumatismo encefalocraniano, dolor de cabeza en ocasiones con hemorragias que distienden las meninges, angustia, trastorno de conciencia, letargo, omnibulación, estupor, coma, o sea, estados de conciencia confusa, digámoslo así genéricamente, trastorno de la respiración, trastorno de los órganos de los sentidos, el olfato, la vista, el oído, trastornos de la sensibilidad, trastornos en los signos vitales, hemorragias, puede ser una otorragia por el oído, epistaxis, por la nariz, trastornos motores, parestesias, paraplegia, hemiplegia, cuadriplegia, cualquier plegia, ¿no? Que significa que parte de
cuerpo pierde la movilidad, que puede ser temporalmente o permanentemente. Trastorno de los reflejos, relajación de esfínteres, el paciente puede orinar, se puede defecar, o algunos otros como vómitos, otorraquia, rinorraquia, que nos dan una indicación de posible traumatismo encefalocraneano. Acá le han puesto cráneo encefálico, pero es lo mismo. Encefalocraneano se utiliza comúnmente. Entonces, en una concusión, un golpe clásico, los signos y síntomas suelen ser cefalea moderada, puede no haber inconsciencia, angustia, y el Glasgow, la escala de Glasgow debe estar cercana a 15. Cuando es leve, los signos son cefalea, pérdida de conciencia, omnibulación, puede haber heridas en cuero cabelludo, incluso hasta fracturas asociadas, alteraciones visuales, auditivas, equimosis y Glasgow de 14 o 15, más o menos por ahí iría la escala. El traumatismo moderado, entonces ya hay pérdida de conciencia, puede haber otorraquia también, amnesia, al menos temporal, de lo que ha ocurrido en los momentos previos, inmediatos del accidente. Signos vitales suelen ser normales y puede haber un Glasgow de 9 a 13. Y si el traumatismo encefalocraneano es grave, entonces signos vitales van a estar alterados. El Glasgow es de 8 o menor normalmente. Anisocoria, o sea, las pupilas van a estar con diferentes tamaños, no van a ser simétricas, una más grande que la otra. Y puede haber hemiplegia, o sea, parte del cuerpo está paralizado sin movimiento. Hematomas, pueden haber hematoma epidural causado generalmente por trauma de baja velocidad, hematoma subdural causado generalmente por trauma de alta velocidad, o sea, cuando el accidente ha sido a gran velocidad. Estos se originan por debajo de la dura madre. Obviamente esto no lo vemos a simple vista, ¿no? Esto ya se necesita, pues, pruebas de imágenes, pero algunos de los síntomas en el estado de conciencia de la persona y la evolución neurológica nos pueden dar algunas ideas de qué podría estar pasando. Y si es intraparenquimal o quimatoso producido por el contragolpe, o sea, la desaceleración, ¿no? Cuando un auto desacelera violentamente por un impacto, por ejemplo, contra un bus al frente o una pared, existe sangrado masivo a nivel intracerebral. En estos casos, la mayoría de veces se va a necesitar una cirugía de emergencia para poder descomprimir la materia gris, ¿no? La más frágil. Entonces, el manejo de traumatismo encefalocraneano debe ser un proceso rápido, eficiente y progresivo. Complejo, porque se va complicando según va pasando el tiempo. Entonces, el manejo prehospitalario de las víctimas de traumatismo, politraumatizados, obviamente estabilizar, inmovilizar, manejo de la vía aérea y ventilación. Acuérdense que ahora por el COVID ya no usamos las bolsas de aire, el ambú, a menos que tengan certificación de que no va a producir contagio por vía de micropartículas, o sea que no va a generar microgotículas, que no va a haber aerosoles producidos por el uso de este implemento. Oxígeno al 100% de manera continua. Recuerden siempre inmovilizar la columna vertebral, la cabeza, cuello, todo como paquete en bloque. Inmovilización cervical colocando un collar cervical y una tabla de inmovilización dorsal, o pueden usar estos chalecos que les suelen decir KED, KED, que es las siglas de una marca que era Kendrick, que es la más famosa, la primera que salió, por eso muchos de estos le llaman Kendrick, aunque no sean de esa marca.
Es un chaleco con unas láminas de metal que van dentro del chaleco para inmovilizar a la víctima, pero a la vez permite de forma vertical, no se dobla, pero de forma horizontal sí, ¿no? Entonces nos permite amoldarlo a la forma de la víctima para inmovilizar. Perdón. Disculpen si me quedo sin voz por rato, pero ayer me puse la vacuna del COVID y además con los cursos dictados, por rato estoy un poquito afónico. Y luego, bueno, hay que canalizar una vía intravenosa y administrar la solución salina al 0.9%, o sea, cloruro de sodio. Nunca administrar sus soluciones de glucosa. Antes, por carencia, por ejemplo, en la época del terrorismo, ¿no? Cuando se acababa la glucosa, la gente decía, bueno, pues acá tenemos dextrosa, y le aplicaba. ¿Qué pasa si el paciente es diabético? De repente lo mato. Entonces, solo administramos solución salina, cloruro de sodio. Un dato importante que no sé si se los mencioné ayer, pero se los recuerdo ahora, lamentablemente en el Perú los paramédicos no son reconocidos formalmente. Cosa de locos. En Chile sí, en Colombia sí, creo que en Ecuador también, en la mayor parte del mundo son reconocidos, pero en Perú no. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, yo soy paramédico aéreo certificado en Estados Unidos y como paramédico, aquí yo no puedo poner ni siquiera una vía, porque no soy considerado profesional de salud por este lado. Gracias a Dios que por el otro lado tengo la cobertura de ser técnico de urgencias médicas de la primera promoción que formó la sanidad del cuerpo de bomberos y eso me da cierta cobertura, pero si no la tuviera no podría hacer nada. Entonces, tampoco puedo hacer abordaje de vías aéreas, ¿no? Eso solo lo pueden hacer profesionales de la salud y cualquier procedimiento invasivo según la ley de salud en el Perú. Lo tiene que hacer un médico o lo tiene que hacer un licenciado en enfermería. Y obviamente, idealmente, con certificación en prehospitalario o en trauma shock, en manejo de vías aéreas, las especialidades que se requieren. Entonces, en el caso de vías aéreas, lo único que podemos hacer los paramédicos supuestamente es poner una cánula intranasal para tratar de permeabilizar la vía por ahí con un procedimiento mínimamente invasivo y que no lesione de ninguna forma al paciente. Ok, entonces avanzamos. Hay que valorar siempre la escala de Glasgow. Si la víctima tiene un valor menor de 8, hay que hacer una intubación endotraqueal, y eso es a lo que iba yo. Si uno es paramédico, pero no es además licenciado en enfermería, o no es médico, no podemos proceder a hacer eso. Lo tiene que hacer un profesional de salud debidamente certificado y registrado. Examen físico de la cabeza, la columna, hay que realizarlo constantemente para ver cambios que pudieran haber. Hay que valorar los signos vitales y las respuestas pupilares. Hay que colocar sonda nasogástrica y vesical. Eso también personal de salud profesional. Si no, no podemos hacerlo. Nos arriesgamos a que nos demanden y nos metan presos. Y administrar analgésicos para aliviar el dolor y disminuir el metabolismo cerebral. Esto también solo personal de salud. Eso inclusive solo lo podría hacer un licenciado en un enfermero licenciado, pero con la autorización y orientación de un médico, ¿no? Que esté autorizando el procedimiento. Entonces, ok, ya hemos llegado al final de lo que era cinemática de accidente. Recapitulando un poco, es, como les decía, tratar de entender qué pasó en la película del accidente, qué fuerzas intervinieron para saber, eso me da una idea de cómo se produjeron las lesiones, los mecanismos de injuria o de trauma, y qué tan graves pueden ser las lesiones de las víctimas, pero también cuántas víctimas pueden estar involucradas en el accidente, en la emergencia, qué energías están involucradas. Por ejemplo, el auto golpeó un poste de repente, y entonces si no me daba cuenta,
el poste está a punto de caer y me puede atrapar, o puede caer los cables eléctricos. El accidente produjo la rotura del tanque de combustible del camión o del bus, y entonces se está derramando combustible. Todo eso lo vemos en el análisis de la cinemática del accidente. Cinemática viene de energía cinética, de movimiento, ¿no? Por ahí viene el nombre también del cine, por las películas, por la cinta en movimiento. Entonces, a eso se refiere. No sé si hay preguntas hasta ahí, por favor. Aprovecho antes de pasar a otro tema. Si es que me puedes apoyar, por favor, con las preguntas. Sí, por el momento, no, ninguna pregunta. Como le hemos dicho que va a ser al final, creo que no toma, pero si hubiera alguna consulta. Ok. Sí, las preguntas de preferencia al final, pero si hay algo muy urgente, ¿no? Lo pueden hacer en el momento, ahí levantan la mano en el... No, no el me han Zoom, levantado todavía la mano y me avisa. en el mensaje. Todavía no hay nada. Continuamos. Ok. Entonces... Vamos a ver ahora, perdón. Mientras que vamos, va cargando la otra presentación. ¿Alguna consulta, chicos? Aprovechemos ahorita este pequeño receso que nos está dando el ponente. Si tuvieran alguna duda.